Amén. Gracias, Amén. Melissa. Amén. Y Silvi, tu tiempo, me parece que ya está conectada para la clase. Aquí estoy. Hola, buenos días, hermanos y hermanas, o sea, hermanas. Bueno, estoy con un pequeño problema técnico con el computador, pero voy a partir así por mientras me lo están tratando de solucionar aquí al lado. Bueno, la clase de hoy está basada en un discurso del elder Dallin H. Oaks, que habla sobre el gran plan. Ese es el título que tiene, ¿ya? Y si bien nosotros conocemos quizás esta doctrina, es algo como súper sabido, súper conocido, que quizás es una de las primeras cosas que nos enseñan incluso cuando entramos a la iglesia, o cuando recibimos las primeras enseñanzas desde los misioneros o de los familiares, quizás el plan de salvación es una de las primeras cosas que se nos enseña y son como, hasta en la primaria, es como algo súper básico. Pero si bien es algo una doctrina tan conocida por todos los miembros de la iglesia, no, la importancia no es solo conocerla, sino también poder entenderla, ya realmente comprender este plan, qué es lo que busca, y lo primero que quiero hablar es que este plan tiene diferentes nombres, se le llama de diferentes formas. No sé si alguien sabe por ahí o quiere... eso es importante, si ustedes quieren hablar, siéntanse en la libertad de abrir su micrófono y interrumpirme nomás mientras yo esté hablando, ¿ya? Si hay alguien que sabe de alguno de los diferentes nombres que se les da a este plan, del cual les estoy hablando. De felicidad. Ya, plan de felicidad. Redención. Redención. Ya. De Salvación. de Ya, plan de salvación. salvación. Muy bien. Ya. Bien, me las dijeron todas. Y hay algunos, estos son como los más conocidos dentro de las escrituras, ya el plan de redención, de salvación, de felicidad. Incluso se le llama de otras maneras también, como el gran plan de Dios, pero hoy nos vamos a centrar en esos tres nombres, ¿ya? En las escrituras se les llama alrededor de 15 veces diferente, o sea, que se le menciona como en el libro Mormón como 15 veces el plan de redención, ¿ya? ¿Y a qué se referirá con el plan de redención? ¿A qué apuntará? ¿Quién nos libera? Ya, muy bien, el plan de redención este nombre hace relación a que nos libera, nos redime, ¿cierto? Del pecado y de la muerte específicamente. ¿Ya? Y también cuando se habla del plan de felicidad y el plan de salvación. Este es como lo que más se le llama últimamente. ¿A qué les hace ruido? ¿A qué creen ustedes que significa el plan de felicidad y salvación? No sé, ¿alguien ahí que pueda complementar? Es el plan que el Padre Celestial hizo para que nosotros pudiéramos volver a su presencia y también para que por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo pudiéramos regresar a nuestro hogar celestial, y también plan de felicidad, porque si nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo podemos ser felices en esta vida y también después de esta vida. Exacto. Gracias, hermana. Como dice la hermana, el plan, si bien tiene partes tal vez un poco complejas o difíciles de seguir, lo que busca el plan es que nosotros podamos ser felices, ¿ya? Que nosotros podamos ser salvos. Ese es el objetivo, ¿ya? Y estos tres nombres de los que me he centrado ahora, nos ayudan un poco a entender o a iluminar un poco el propósito que nosotros tenemos acá en la vida, ¿ya? El plan tiene diferentes partes, ¿ya? Y hoy
me voy a centrar ahora en el propósito que tiene el plan. El plan lo que busca es que nosotros lleguemos a ser exaltados o podamos ser semejantes a nuestro Padre Celestial, ¿ya? Y que podamos lograr la inmortalidad y la vida eterna. ¿A qué nos referimos con inmortalidad? Es vivir para siempre, ¿ya? En un cuerpo resucitado, y la vida eterna es la vida que actualmente tiene nuestro Padre Celestial, es como la vida que Él lleva hoy actualmente. Entonces, alcanzar la vida eterna es tener una vida muy similar a la que el Padre Celestial tiene y que refiere a vivir eternamente en familia y en su presencia, ¿ya? Al lado de Él. Ya, y para comenzar, después de entender los nombres de este plan y la finalidad que tiene el plan, vamos a tratar de entender la primera parte de este plan, ¿ya? Que es la vida preterrenal. ¿Quién sabe sobre lo que pasó o qué nociones tiene sobre, que nos pueda resumir brevemente, qué es la vida preterrenal? ¿En qué se basó? ¿O qué es lo que sabemos? ¿O qué se nos ha revelado sobre la vida preterrenal? No sé si hay alguien ahí que pueda ayudarme. Hola, tengo entendido que es la, ¿cómo se llama? Donde moramos o vivíamos con Dios antes de venir a la tierra. Exacto, muy bien, gracias hermana. Teníamos un cuerpo físico, sino que éramos espíritus. Exacto, no teníamos un cuerpo físico. Ya, entonces, súper bien. Entonces, nosotros en la vida preterrenal vivíamos como espíritus, ¿cierto? No teníamos un cuerpo físico, y en esa vida preterrenal estábamos... Perdón. En esa vida preterrenal estábamos progresando, ¿ya? Éramos nosotros mismos y tuvimos la capacidad de poder crear nuestra identidad, de aprender, de progresar, pero de manera espiritual, ¿ya? Cultivamos nuestra identidad, aumentamos nuestra capacidad espiritual, progresábamos, estábamos en la presencia de Dios, ¿ya? Y escogíamos seguir al Padre Celestial. Pero llegó un momento en que nosotros necesitamos progresar de otra manera, ¿ya? Y para eso el Padre ideó este plan de felicidad, ¿ya? Y decidió que sería bueno venir acá a la Tierra, ¿ya? Y eso significaba poder obtener un cuerpo y estar, ¿cómo se dice? Estar sujetos a oposición, a dolor, a enfermedades, ¿ya? Experimentaríamos la muerte también, pero todo esto sería también más llevadero, ¿ya? O podríamos tener la llave para poder liberarnos del pecado y de la muerte a través de un Salvador, ¿cierto? De Jesucristo. Entonces, una vez que se nos presentó este plan, nosotros sabíamos qué consecuencias tendríamos acá en la tierra, o a qué estaríamos expuestos, quizás no de manera exacta o concreta, pero sí sabríamos qué podríamos atravesar acá en la tierra, ¿ya? Qué situaciones complejas podríamos vivir, y estuvimos dispuestos a poder hacerlo, ¿ya? A llevar a cabo estas acciones. Muchos de nosotros quizás incluso luchamos por este plan en la vida preterrenal, ¿ya? Y estuvimos de acuerdo con este plan, y vinimos acá a la tierra con esa convicción, sabiendo a lo que veníamos y viendo el futuro de lo que iba a pasar también, sabiendo que íbamos a tener la oportunidad de arrepentirnos, de progresar y de tener un destino glorioso, de tener un destino al lado de nuestro Padre Celestial, ¿ya? Entonces, aquí en el discurso dice una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que muchas de nuestras acciones, las que tuvimos en la vida preterrenal, hoy en día han influido en las circunstancias actuales de nosotras acá en la Tierra. Entonces, qué importante, si bien nosotros no recordamos lo que pasó en ese tiempo,
en la vida preterrenal, las cosas que hicimos allá, el progreso que tuvimos allá, hoy en día se ve reflejado un poco acá en las cosas que tenemos, ya acá en la Tierra. Ya, entonces, después de eso vinimos acá a la Tierra, ya, decidimos seguir a Jesucristo, y todos los que estamos acá en la Tierra somos las personas que estuvimos de acuerdo con este plan, y no se nos obligó a seguirlo, sino que nosotros fuimos los que decidimos seguirlo y asumir todo lo que significaba venir acá a la Tierra. ¿Ya? Entonces, venir acá a la Tierra significaba tomar decisiones, ¿ya? Tomar decisiones importantes a fin de poder rechazar el mal y lograr seguir los mandamientos de Jesucristo. Para poder llegar a ser como Él, ¿ya? Y bueno, si bien la vida terrenal no es del todo fácil, no es del todo llevadera, a veces el sufrimiento o el dolor nos hace poder experimentar o aprender de mejor manera las cosas que debemos hacer. Ya, ahora voy a tratar de compartir pantalla. A ver si me funciona. Está en español esto. ¿Dónde dice? Tú eres host, ¿no? Sí, yo soy host. ¿Y por qué no puedes poner host a otra persona? Porque quizás te metiste en la parte de acá. Pide que coloquen host acá. A esta. Hermana, ¿me puede, Dani, ¿me puedes poner a host a un que dice Silvi Correa, que estoy conectada de 2 dispositivos para que me funcione esto? Yo te lo pongo al tiro. Silvi Correa dice. Sí, como host, porfa. Ya, déjame buscar aquí en el... Estaba tratando de cambiar y no me funciona. Porfa. Salir de ahí. Pero hasta que esté... Abre eso. Ya. Ahí parece que... Ahora... Ya, perdón. Ahora sí. Está listo, está listo. Ya. Voy a compartir pantalla a ver si se logra ver. Y ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, esto lo vimos, que no me pude apoyar con esta parte porque tuve problemas con el PowerPoint. Bueno, y ya que tenemos claro que tenemos una vida terrenal, preterrenal, la vida terrenal, y luego vamos a pasar a un juicio y resurrección, ¿ya? Pero dentro de este plan, tenemos 4 grandes certezas que nos ayudan a que nuestro paso por la Tierra y nuestro paso por este plan sea más fácil y lo podamos entender mejor. Entonces yo le pedí ayuda a algunas hermanas para que me ayudaran a poder entender estas 4 certezas de las que habla el elder Dallin H. Oaks. Entonces, primero está el arrepentimiento, luego la expiación, la resurrección y el progreso posterior a nuestra vida terrenal. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con Meli. Si estás lista, Melissa. Tú me vas avisando y yo voy armando las diapos, o sea, avanzando con las diapos cuando tú quieras, ¿ya? Ok. Ya. Entonces, a mí me tocó hablar sobre la primera certeza, ya que dice que mediante el sufrimiento de Jesucristo por nuestros pecados, ya nosotros tenemos la posibilidad de arrepentirnos y por ende quedar limpios de estos pecados, ¿ya?
De hecho, aquí el Elder Ox cita una escritura de Doctrina y Convenio, ya que nosotros creo que hemos visto más de una vez, ¿cierto? Donde nos dice que por medio de la expiación de Cristo podemos ser salvos. Ya. Ahora, Silvia, avanza nomás a la otra diapo, por favor. Aquí yo quise compartir dos escrituras, porque, bueno, en general encontramos muchas referencias a este beneficio que tenemos, por así decirlo, por medio de la expiación de Jesucristo, o sea, de que podemos arrepentirnos, ¿ya? Quise compartir dos que se encuentran en el libro de Mormón, donde se hace mención de la gracia, ¿ya? De esta gracia que nos permite la salvación. Pero hay una cosa bien importante dentro de esto, ¿ya? Porque a veces sabemos o tenemos la certeza de que si nos arrepentimos vamos a ser salvos, pero se nos olvida la condición que está dentro de esta certeza, o lo que significa realmente arrepentirse, ¿ya? En el libro de Mormón se habla de reconciliarse con Dios, ¿ya? Entonces nosotros por medio del arrepentimiento nos reconciliamos con Él y podemos hacer uso de esta gracia y ser salvos, ¿ya? Y nuevamente después en el capítulo 25 de Segunda Nefi, se nos dice que sabemos que por la gracia podemos ser salvos, pero siempre y cuando hagamos todo cuanto podamos, ¿ya? O sea, nuevamente se nos recalca que tenemos que poner una parte de nosotros, nuestro arrepentimiento tiene que ser un trabajo, ¿ya? No solamente así como, si me arrepiento me salvo, ¿ya? Y de hecho quería reafirmar esta idea de lo importante que es el arrepentimiento con la siguiente diapo. ¿Silvi? Ahí sí. Es importante que nosotros recordemos que este arrepentimiento nunca debe confundirse con el pesar de los condenados del que habla Mormón, ¿ya? No es lo mismo así como sentir pesar porque chuta, me voy a morir y no he hecho nada, o me van a enjuiciar por las cosas que no hizo, que hice, al verdadero arrepentimiento, ¿ya? No debemos confundirlo con ese pesar. Ni tampoco nos tenemos que quedar con la idea del deseo o con la intención de arrepentirse. El presidente Kimball, en el Milagro del Perdón, nos dice que el deseo de arrepentirse o la intención no es suficiente. El verdadero arrepentimiento impulsa a la persona a obrar. Por lo tanto, si nosotros sinceramente hemos pasado por este proceso de arrepentimiento, vamos a confesar nuestro pecado, vamos a restituirlo, y lo más importante es que no lo vamos a hacer nuevamente, ¿ya? Tal como dice en Doctrina y Convenio, nosotros vamos a confesar y abandonar ese pecado. No solamente vamos a decir, estoy arrepentida, no lo voy a hacer, y vamos a cometer el mismo error, ¿ya? El arrepentimiento tampoco es un juego, sino que tenemos que tomarle el verdadero peso, ¿ya? El sufrimiento de Jesucristo no es algo que se toma a la ligera. Entonces, si nosotros queremos hacer uso de este beneficio del arrepentimiento por medio de la expiación de Cristo, debemos tomar el peso de lo que significa. Entonces, no quedarnos solo con el deseo o con la intención, ¿ya? O sentir solo este pesar, sino que efectivamente obrar, abandonar ese pecado y tratar de buscar una vida más digna, ¿ya? Y por último, quería compartir una cita del presidente Kimball, en el que nos dice que cuando pensamos en el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en los sufrimientos que padeció por nosotros, dice, seríamos muy ingratos si no lo apreciáramos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitieran, ¿ya? O sea, debemos valorar este sacrificio que Él hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, si no hacemos uso de este arrepentimiento, y de un arrepentimiento sincero, es como que hubiera sido en vano toda esta angustia y dolor que Él pasó. Entonces, quería compartir un poco esta cita como para recordar eso, porque siempre estamos escuchando hablar del arrepentimiento, ya de la oportunidad que tenemos de ser salvos por medio de él, pero también es importante que entendamos lo que es el arrepentimiento y lo que se espera de nosotros para que este sacrificio no haya sido en vano. Y eso quería compartir con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Meli. No sé si me escucho. ¿Me escucho o no? Sí. Sí, ya. Muchas gracias, Meli, me encanta la cita que ocupaste porque siento que tenemos que tomarle tanto valor al poder arrepentirnos y no demorarnos en arrepentirnos, porque Jesucristo ya pagó por todo eso. Entonces, como
como ahí dice la palabra, sería tan ingrato de nuestra parte no ocupar el arrepentimiento, que es nuestra llave a poder volver a ser limpios, que hay que hacerlo. Así que muchas gracias, Meli, por poder explicarnos esta parte de la clase. Ahora a continuación vamos a pasar al número 2, que está la Dani a cargo de esta parte, que habla sobre la expiación de Jesucristo. Ya, gracias Silvi. Bueno, todos sabemos que como parte también de la expiación de Jesucristo, Él tomó sobre sí todas las debilidades de esta vida terrenal. Y también dentro del mensaje que da el Elder Oaks está esta escritura en Alma 7, y no sé si quizá hay alguien que me pueda ayudar leyendo la escritura. ¿Quién se quiera voluntariar? Yo te leo, Dani. Ya. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Gracias, Presidenta. Bueno, como bien dice esta escritura, y él también, Elder Oaks lo destaca en su mensaje del gran plan que estamos viendo en esta clase, Jesucristo tomó sobre sí todas las cargas, nuestras aflicciones, nuestras debilidades, todo lo que nosotros podemos sufrir en esta tierra, Él también sufrió durante su vida terrenal y también durante el proceso mismo de expiación por nosotros. Él en realidad es la única persona que nos puede comprender en 100% cualquier problema o dificultad que nosotros podemos tener en esta vida. Y yo sé que también ustedes también lo ven de esa manera. Y solamente por el hecho de que Él expió también por nuestro pecado y tomó sobre sí, como dice la Escritura, las debilidades de este mundo, Él es realmente la única persona que nos puede comprender a cabalidad cualquier cosa que nosotros podamos estar pasando en esta vida. Quiero continuar con la siguiente diapositiva, Silvi, por favor. Ahí lo veo. Y en relación también a esto, hay un mensaje del Elder Cook que dio hace bastante años atrás, y voy a leer esta cita. Dice: sin importar cuáles sean los problemas, las pruebas y las dificultades que soportemos, la doctrina alentadora de la expiación que llevó a cabo Jesucristo incluye la enseñanza de Alma, de que el Salvador tomaría sobre sí nuestros problemas y socorrería a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Las Escrituras y los profetas modernos han dejado bien en claro que habrá años de escasez y años de abundancia. El Señor espera que estemos preparados para los muchos desafíos que vendrán. Me gustó mucho esta cita, porque quizás sentí fuertemente que quizás ahora estamos un poco en esa parte de años de escasez, como sociedad, como país, por todo lo que está pasando. Y él también acá, Elder Cook, destaca la importancia de estar preparados para estos desafíos que van a venir. Sabemos de que quizás estos últimos meses han sido tiempos un poco difíciles. También sabemos que nuestro profeta actual nos ha dicho que esto también va a tener un término, o sea, no va a ser infinito, pero también sabemos que van a venir otras cosas más adelante, que esto no es lo único que va a seguir pasando en el mundo. Van a venir nuevamente, como dice ahí, años de abundancia, pero también años de escasez. Y es muy importante que también estemos preparadas para esos momentos quizás más difíciles que van a venir. ¿Y cómo nos preparamos? Y yo también cuando leí esto, ¿cuál es la forma que nos preparamos? Es acercándonos a Jesucristo, viviendo su evangelio, viviendo el plan de felicidad, que de eso trata toda esta clase, confiando en que Él realmente puede comprendernos 100% en cualquier problema que quizás nosotros podamos estar pasando. Hay situaciones muy generales que podemos estar viviendo como país, hay situaciones también puntuales que puede estar viviendo cada hermana, cada familia, pero acerquémonos a Él, acerquémonos a Jesucristo y
dejemos esa mochila a veces que a veces tenemos muy cargada y reposémonos en Él, que puede aliviar nuestra carga. También pensando un poquito en esto, y lo extrapolé quizás un poco, a que también como hermanas, como miembros de la iglesia, también somos discípulos de Jesucristo, y Él es nuestro gran ejemplo. Y como Él también alivia nuestras cargas, también nosotras como hermanas podemos aliviar las cargas de las unas y las otras por medio justamente de la administración. También el seguir a Jesucristo, el que sea nuestro gran ejemplo, también nos ayuda a nosotras a poder sentir ese amor por las personas que nos rodean. Obviamente hay situaciones donde no podremos quizás comprender 100% qué les puede estar pasando a alguien cercano o a quien ministramos o a alguien que quizás necesita ayuda. Hay muchas veces donde nosotras también nos hemos pasado por situaciones así, donde nos resulta un poco difícil quizás comprender, pero eso no significa que no podamos demostrar el amor que enseñó Jesucristo cuando estuvo en la tierra, que eso no significa que no podamos preocuparnos y demostrar preocupación por aquellas hermanas también a quienes ministramos. Entonces, cuando estaba leyendo esta parte del mensaje, sentí fuertemente que también se relacionaba a eso, al no solamente nosotras estar enfocada, o no solamente nosotras cercanas a Jesucristo, sino que también yo pensaba que cuando personalmente lo he hecho, también genera en mí más amor hacia mi prójimo. Y también es el efecto que hace cuando estamos cerca de Él, cuando nos esforzamos por emular su ejemplo, eso también provoca en nosotras el poder esforzarnos por ayudar a quienes nos rodean y poder quizás alivianar también sus cargas. Entonces, le agradezco harto a la Silvi por darme esta parte chiquitita de la clase para también poder comunicar esto que quizás también siento y también compartir mi testimonio de estas cosas que yo sé también en mi vida, que al acercarme a Jesucristo y realmente entender que Él es la única persona que puede comprenderme 100% en todas mis aflicciones o en todas mis dudas o debilidades o defectos que pueda tener, realmente se siente ese amor, esa calidez y ese ánimo para poder seguir progresando. Y también cuando lo he hecho, cada vez también siento más fortaleza para poder apoyar a quienes están a mi alrededor. Y eso es el verdadero evangelio de Jesucristo, también es servicio, es amor, que es parte fundamental dentro de este plan de salvación que estamos viendo. Así que les comparto estas cosas y les dejo mi testimonio, queridas hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gracias Dani. Bueno, como dice la Dani, es tan importante reconocer de que Jesucristo nos conoce, ¿ya? Él ya tomó todas las debilidades nuestras y sabe exactamente lo que sentimos y a quién debemos recurrir es a Él, ¿ya? Y qué mejor herramienta que poder tener la expiación de Jesucristo para poder acercarnos a Él, ¿ya? Que esa es otra de las grandes certezas que como miembros de la iglesia tenemos para poder comprender mejor este plan en el cual estamos. A continuación vamos a pasar con el tema de la resurrección, que lo tiene a cargo la Carmen. Así que Carmen, activa tu micrófono. Ya, ¿me escuchan? Súper. Ya, yo les voy a hablar un poco sobre la resurrección y el presidente Darwin H. Box dijo en algún momento: la resurrección es mucho más que la reunión del espíritu a un cuerpo. La resurrección es la restauración que vuelve a revivir lo carnal por lo carnal y lo que es bueno por lo que es bueno. La resurrección universal se hizo gracias a la realidad, gracias a la resurrección de Jesucristo. Entonces, debido a la caída de Adán y Eva, estamos sujetos a la muerte física que ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo por medio de la expiación de Jesucristo. Todas las personas resucitarán, es decir, se salvarán de la muerte física. Y en Corintios 15, 22, que es lo que aparece en la lámina, dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué es la resurrección? Es la reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal, no estando ya sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Que cuando leí esta parte que dice no estando sujetos ya a la enfermedad y a la muerte,
pensaba mucho en todas las personas que sufren enfermedades acá en la tierra y que están pasando por todas esas dificultades. Y lo grato y reconfortante que tiene que ser el hecho de volver a la presencia del Padre Celestial, si cumplimos obviamente, y ser seres resucitados de carne y hueso, y poder estar libres de todas estas enfermedades, ya sean físicas, emocionales o mentales, ¿ya? O sea, me gustó mucho esa parte. Les voy a leer unas escrituras que aparecen en el libro de Mormón, específicamente en Alma 11, del 43 al 44, que dice: el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios y conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal del Cristo, el Hijo de Dios, el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o sean malas. Y en Alma también 41, 14, nos dice lo siguiente: por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud, y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Así la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia, y será restaurada otra vez. Se te restituirá un justo juicio nuevamente, y se te recompensará de nuevo con lo bueno. O sea, estamos hablando de que efectivamente la resurrección es la posibilidad de que nosotros podamos volver a la presencia del Padre Celestial, siempre y cuando seamos personas que cumplimos con las cosas que el Evangelio nos pide. Y una de las cosas importantes también que aparece en el plan de la clase que nos estamos viendo es: la resurrección nos brinda la fortaleza para soportar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y cada uno de nuestros seres queridos, como la deficiencia física, mental o las emocionales que experimentamos al nacer o durante nuestra vida terrenal. Yo no tengo ninguna duda, hermanas, que gracias a estos conceptos que estamos viendo ahora, que quizás son básicos o se nos han enseñado desde que estuvimos en la primaria o desde que empezamos a conocer la iglesia, no tengo duda alguna de que nosotros podemos tener la esperanza, y qué más lindo que encontrarnos de nuevo con nuestros seres queridos y ser seres resucitados. Todos vamos a poder resucitar en el postrer día, y todos vamos a poder tener la posibilidad, dependiendo de cómo seamos en nuestra vida terrenal, dependiendo de cómo seamos, tan misericordiosos seamos o no seamos prestos para juzgar a los demás, vamos a tener la oportunidad de ver a nuestros seres queridos, de vivir con ellos eternamente, de abrazarnos, de amarnos y ser felices eternamente. La eternidad es, como la palabra lo dice, algo eterno, algo infinito. En cambio, la tierra es algo pequeño, algo que estamos por un momento que lo vemos como una vida muy larga. A veces pasamos pruebas y queremos solamente decir: Dios, no estás conmigo, pero no es así. Cada vez que yo estuve en un momento donde pasé 2 años una enfermedad, que en algunos momentos me caía y decía: ya no estás conmigo, ¿por qué? Si siempre he estado contigo y a tu lado. Pero cada vez que abría el libro de Mormón o alguna escritura, o llegaba a mí una persona y me hacía ver que realmente Él no nos deja solos, Él no nos abandona, Él está con nosotros en cada momento y nunca nos dejará solos. Eso yo se los puedo testificar. Yo sé que Jesucristo vive, que Él es una persona resucitada y que Él nos da el ejemplo de vida y nos dio el ejemplo de cómo seguir nuestra vida aquí en la tierra. No tengo duda de que algún día podremos abrazar nuevamente a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros.
y no tengo ninguna duda de que esta iglesia es verdadera y que este es el plan verdadero, de que todo esto existe y que no es una mentira o algo inventado por el hombre, sino que es una revelación que ha tenido la iglesia a través de sus profetas, a través de los líderes que nos enseñan día a día para que no nos olvidemos. Por algo, desde la primaria se nos enseñan estas cosas, es porque somos personas naturales que se nos olvidan muchas veces las cosas que tenemos que hacer en la iglesia o los conceptos que tenemos que aprender. Pero no tengo ninguna duda de que algún día, como les dije anteriormente, podremos volver a ver a nuestros seres queridos. Y esto lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Carmen. Muy fuerte tu testimonio y nos ayuda a poder entender mejor estas verdades, estas certezas sobre la resurrección. Gracias. Y vamos a pasar a la última y cuarta verdad, que habla sobre nuestro progreso posterior a esta vida terrenal, ¿ya? Así que le doy el pase ahora a la hermana María de la Luz para que pueda exponernos esa parte. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, Silvana. Yo creo que cuando uno leyó esta clase y puede analizar estas 4 certezas que estamos revisando, podemos entender que tanto la primera como la última tienen directa dependencia de nosotros, en tanto la segunda y la tercera tienen que ver con condiciones que fueron dadas por Jesucristo, ya sea porque Él expió por nuestros pecados y porque hizo posible la resurrección. Y hasta el año 1918, lo que vamos a ver hoy día, que es la cuarta certeza, y que tiene que ver con qué es lo que pasa con nosotros después de que nos morimos, o qué posibilidades tenemos después que ya abandonamos esta tierra. Esta revelación que fue dada, que es la sección 138 de Doctrina y Convenio, que fue dada en el año 1918, abre un mundo de conocimientos que hasta esa fecha no se tenía. Quizás como dato es importante saber que el presidente Joseph F. Smith fue el 6º presidente de la Iglesia, y él recibió esta revelación mientras meditaba sobre la expiación de Jesucristo y el estado de las personas que habían muerto. A él se le habían muerto 13 hijos y su esposa, por lo tanto él sabía de lo que era perder seres queridos. Y la verdad es que en retrospectiva, cuando uno mira esta revelación, puede entender que viene a ser el complemento de la escritura que está en Alma, que nos habla de que en Alma 34, 32 y 33, que nos dice que este es el momento de nuestra vida, es el día en que debemos avanzar, porque después viene la noche de oscuridad en que se avanza poco, ¿ya? Esta escritura, esta revelación, viene a ser un complemento bastante aliviador de esa escritura, pero un complemento. Y también, como él mismo se dio cuenta en esta reflexión que tuvo, que la hizo sentir que era, y visión que recibió después, en la que pudo entender la escritura que estaba en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18-20, que para nosotros, que algunos que estudiamos seminario, es uno de los dominios de seminario del Nuevo Testamento, que dice también que, permítanme leerlo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber, 8 fueron salvadas por el agua. Y hasta ese momento era difícil entender esta escritura. Sin embargo, esta revelación permite entender qué fue lo que sucedió durante esos 3 días que Jesucristo, después de que murió y antes de que resucitó, estuvo efectivamente predicando en el mundo de los espíritus. Si quieres, pasa, Silvana, por favor, a la siguiente. Y dice, describir acá cuáles fueron, esto, hermanas, es una clase completa, pero aquí, cuáles son las doctrinas que se revelaron en esta revelación, que está en la sección 138 de Doctrina y Convenio. Primero, que los justos, aquellas personas que murieron antes de la venida de Jesucristo,
fueron ellos quienes recibieron el Evangelio de Jesucristo mismo, es decir, Él fue y les predicó personalmente. En cambio, aquellos que se rebelaron a cualquier enseñanza de la doctrina, de los profetas, o que fueron personas injustas, no fueron ministrados por Jesucristo. Pero Jesucristo sí hizo algo muy importante durante este periodo y lo sigue haciendo, y sigue siendo algo que se hace en la actualidad, y es que Él organizó la obra misional, ¿ya? Y todas las personas y los grandes líderes que trabajaron y vivieron antes del advenimiento de Jesucristo, y aún los líderes que después de esta vida o en este momento se van, siguen trabajando en la obra misional. Y una cosa que me pareció súper especial, que yo la verdad que no lo había notado, es que dentro de las grandes personas y que el Señor tenía para poder trabajar en la obra, estaba Eva, y dice, y muchas otras grandes mujeres que estaban con ellas también, y que estuvieron trabajando en la obra, en predicar el Evangelio a estas personas, ¿ya? Como decía, aquí también se cumplen las palabras de Pedro, que hasta este momento nadie podía comprender a qué se refería. También nos enseña que los que mueren sin recibir el Evangelio y los que no se arrepienten, ¿ya?, pueden volver a recibirlo, pero la condición que sucede con ellos es distinta, no es instantánea, ¿ya? Y podemos ver en el versículo 58-59, si quieren después ustedes pueden revisarlo, que vamos a necesitar probablemente pasar por algunos estados diferentes o pagar algunas consecuencias antes de poder recibir la remisión total de nuestros pecados. Pero lo importante es que va a haber una nueva oportunidad de poder seguir progresando, ¿ya? Entonces, desde esta vida se sigue trabajando, y como dice aquí, mediante la gracia de Dios, el Padre, y de Jesucristo, seremos liberados de las ligaduras de la muerte y podemos recibir una plenitud de gozo mediante la resurrección. Un poco lo que hablaba la hermana Carmen antes en la certeza anterior. Y yo aquí quisiera tomar la siguiente, si quiere, Silvana, bueno, ahí está. Una parte de un discurso que dijo el apóstol Bernard en una conferencia de mayo de 2013, que dice lo siguiente, dice: nuestro cuerpo físico posibilita una amplitud de experiencias profundas e intensas que sencillamente no podríamos obtener en nuestra existencia premortal. De este modo, nuestra relación con otras personas, nuestra capacidad para reconocer la verdad y de actuar según ella, y nuestra habilidad de obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo aumentan por medio de nuestro cuerpo físico. El plan del Padre ha sido diseñado para brindar guía a sus hijos, ayudarnos a llegar a ser felices y llevarnos de regreso a Él a salvo con cuerpos resucitados y exaltados. Y es por eso que uno en la sección 138, en el versículo 15, lee que cuando los espíritus nobles que murieron sin conocer el Evangelio, sus semblantes brillaban de solo saber que iban a poder tener, como dice aquí, vi que estaban llenos de gozo y de alegría y se regocijaban juntamente porque estaban próximos al día de su liberación. Y evidentemente aquí, como lo decíamos al principio, para ellos el plan se convertía en un plan de felicidad, y como decía Elder Bernard, nuestro cuerpo es necesario para poder experimentar este gozo maravilloso y cumplir el propósito absoluto que el Señor tiene para nosotros, que es de sentir gozo en esta vida, pero luego sentir un gozo más profundo y definitivo cuando hayamos resucitado y nos hayamos dado cuenta, ojalá, de que pudimos ser capaces de vencernos a nosotros mismos. Hace algún tiempo atrás tuve la bendición de participar en el sellamiento de una jovencita, y fue para mí súper significativo. Yo no tengo hijas, pero vi a la madre de esa jovencita en el salón celestial, después de sellarse, abrazarla y decirle: lo lograste, hija. Y para mí fue súper especial porque pensé, tal vez, todo el temor o toda la preocupación que esa madre siempre tuvo de que su hija pudiera llegar digna al templo y cumplir con todas sus metas y sus propósitos. Y siento que el Padre también debe estar esperando lo mismo de nosotras, así que me imagino, yo veía el gozo de esa mamá y esa hija que se abrazaron, lo que podremos sentir, ojalá, si pasado el velo y
cuando llegue el momento de la resurrección, podamos salir en la primera resurrección y decirle al Señor que logramos cumplir lo que vinimos a hacer a esta tierra. Yo sé, hermanas, que lo que las hermanas han explicado en las certezas anteriores es parte de lo que tenemos que hacer, que hoy día es un tiempo no fácil, y fíjense que no es fácil cuando es fácil la vida que estamos llevando, porque cuando, como decía la hermana antes, o cuando dijo Silvana, y lo dice el de Joax, en medio de la dificultad y del dolor, siempre acudimos al Señor, pero cuando todo va bien, cuando no nos falta nada, no sé si siempre nos acordamos del Señor, o nos acordamos de los que están al lado sufriendo un poco más. Entonces, a veces nos dormimos en los laureles y nos quedamos tranquilos y Satanás sabe perfectamente cuándo atacarnos y cómo atacarnos. Así que yo agradezco a la Silvana que me haya dado la posibilidad de escudriñar esta revelación, que nunca la había estudiado y la había analizado tan profundamente, y fue un placer para mí poder escudriñar las escrituras, y me quedé con ganas de seguir estudiándola porque creo que los miembros de la iglesia tenemos un tesoro de conocimientos que no todos tienen, y que nos hable un mundo de esperanza para saber que lo que estamos viviendo aquí es solo el principio de un mundo mucho mejor que viene más adelante. Y yo agradezco por todos los grandes y nobles espíritus que han trabajado por la obra del Señor y que hoy día nos permiten tener este conocimiento. Lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Marilu. Muchas gracias. Bueno, como podemos ver, tenemos grandes e importantes certezas sobre este plan y sobre lo que estamos viviendo actualmente. Pero aquí, brevemente, como para poder cerrar, siento que tenemos mucho conocimiento sobre lo que ha pasado, ¿cierto? Sobre cómo fue la restauración de la iglesia, sobre cómo llegó el sacerdocio, sobre lo que hizo Jesucristo acá en la tierra. Sobre el pasado quizás tenemos una claridad abierta, ¿ya? Pero frente a lo que viene en nuestras vidas sobre el futuro, ¿ya? Es un poco menos clara la situación, ¿ya? Porque no sabemos bien qué es lo que va a pasar más adelante, tanto aquí en la tierra como tal vez si bien tenemos revelación, no tenemos la claridad exacta de cómo van a ser las cosas, pero sí podemos saber de que tenemos un Dios, un Padre que es cumplidor de sus promesas, ¿ya? Que nos ha destinado a todos sus hijos un destino de gloria, ¿ya? A todos sus hijos. Bueno, a excepción de los que han sido inicuos de manera, o se han revelado de manera, ¿cómo se puede decir? No sé, que se han revelado de una manera así demasiado radical, ¿ya? Pero todos sus hijos tenemos la oportunidad de llegar a un destino de gloria, ¿ya? De un lugar mucho mejor del que hoy en día estamos. Podemos tener la claridad de que va a haber una segunda venida, ¿ya? Y tenemos la claridad de que todos los que hemos pasado por esta tierra vamos a tener la oportunidad de resucitar, independiente de nuestros actos. Y esa es una promesa, ¿ya? Y Jesucristo y el Padre Celestial la van a cumplir, ¿ya? Nuestro Padre es un Padre de justicia. Y podemos saber también que vamos a tener un juicio donde va a ser un juicio totalmente certero, ¿ya? Porque el Padre nos conoce, sabe exactamente nuestras debilidades, nuestras dificultades, y vamos a ser enjuiciados con amor, ¿ya? Pero también con verdad. Y qué importante poder enfrentar estas cosas que vienen de la mejor manera, con las mejores herramientas que tenemos hoy en la tierra nosotros como miembros de la iglesia. Si bien la vida terrenal no es del todo fácil, es un momento de aprendizaje, de poder pulirnos, de poder crecer espiritualmente,
y es la forma que tenemos para poder hacerlo y debemos aprovecharla. Utilizar la expiación de Jesucristo, utilizar el arrepentimiento para poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Yo cuando leí por primera vez el discurso, cuando decía, ¿cómo agarro esta clase? Porque es como tan, es como el plan de salvación es como tan, como una doctrina tan armada que todas las hermanas conocen, pero en verdad si uno empieza a escudriñar y empieza a moverse por una escritura, por otra, por una cita, en verdad es un sinfín de cosas que se abren y que uno puede comprender mucho mejor el plan, comprender mucho mejor la doctrina, y es importante poder hacer las cosas que debemos hacer, seguir los mandamientos, y esforzarnos por poder llegar al lado de nuestro Padre Celestial. Dentro de toda la adversidad, dentro de todos los momentos difíciles que tenemos acá en la tierra, podemos reconocer increíbles y maravillosas bendiciones. Tenemos el sacerdocio, tenemos la restauración del Evangelio, vivimos con el libro de Mormón en nuestras manos, en nuestros celulares, tenemos líderes y contacto con ellos, tanto con líderes generales como con líderes locales, que reciben revelación para nosotros. Tenemos nuestra propia revelación, tenemos nuestra bendición patriarcal a la cual podemos acudir de manera constante, o las que no la han recibido podemos hacerlo. Entonces tenemos tantas herramientas para poder lograr esta felicidad eterna de la cual se nos promete, que debemos aprovechar estas instancias y estas herramientas. Sé que el Padre nos ama y que lo único que quiere es que podamos volver a su presencia. Y es un Padre totalmente bondadoso y amoroso. Sé que estas cosas son verdaderas y esto lo dejo con mucho amor en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermana, no sé si me Amén. escucha. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí. Soy la hermana Jacqueline. Quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Qué dígame. pasa si por temas que no están en nuestras manos no podemos sellarnos, por ejemplo, con toda la familia? ¿Qué pasa con eso? ¿Vamos a quedar fuera? Bueno, el Padre Celestial, dentro de su infinita misericordia y de su bondad, cuando nosotros, es lo que, no sé si alguien después de la presidencia me quiere apoyar, pienso que el Padre en su infinita bondad, Él conoce nuestro corazón y nuestros deseos. Si nosotros no podemos optar a ciertas cosas de manera terrenal, nosotros vamos a tener la oportunidad posterior a poder lograr todas estas bendiciones. Si nosotros hemos sido justos y hemos hecho nuestra parte, tenemos la opción de poder lograr todas las bendiciones, ¿ya? Y de lograr todo lo que se nos ha prometido. No sé si respondo de alguna manera a la pregunta o si hay alguien que pueda aportar. Silvana, la obra vicaria que se desarrolla en los templos, la indexación que nosotros hacemos o que se está haciendo para que pueda desarrollarse la obra vicaria cuando uno va al templo y recibe un nombre de una persona que no conocía y que ¿cómo se llama?, que hace toda su ordenanza, permite, hermana, que si algún día, cuando usted ya no esté, o su hija, o sus hijos, su esposo, quien sea, sean sellados a usted como familia. El Señor va a hacer lo que estás diciendo, Silvana, a través de la obra vicaria que se desarrolla en los templos, aunque esas personas en la vida actual no hayan querido aceptar el Evangelio, van a poder recibirlo después de esta vida de manos de quienes vayan muriendo y sigan predicando el Evangelio, y ellos van a tener la oportunidad de recibir el Evangelio, y al recibir el Evangelio y ser bautizados físicamente en un templo por alguien que toma su cuerpo y hace obra vicaria por ellos, entonces la ordenanza va quedando completa y luego se sellan, y así usted va a poder ser sellada a sus seres queridos. Hermana, ¿me escucha? Sí, en virtud de la hora, hermanitas, vamos a tener que finalizar. Si hay algunas dudas que quizás quedan de la clase, podemos seguir viéndolas por nuestro grupo, o nos pueden hablar directamente a la presidencia.
Le agradecemos mucho por sus dudas y también a Silvana por la clase. Como dijo Silvana, es una clase que tiene muchas verdades del Evangelio. Sabemos que podemos hablar muchas horas de estos temas. Sin embargo, lo más importante acá es ver que el plan de felicidad en sí es una verdad absoluta del Evangelio. A mí me encanta el plan de salvación porque nos permite partir con el fin en nuestra mente. Desde que llegamos a la tierra, desde que tenemos conciencia de lo que estamos viviendo, nos permite perseverar día a día sabiendo cuál va a ser nuestro fin si nosotros perseveramos y seguimos al Padre Celestial. Me parece que quizás es algo muy hermoso saber cuando necesitamos un ánimo, necesitamos poder seguir adelante. Es bueno recurrir a estas verdades que yo sé que cada una de nosotros sabe, que se nos enseñaron cuando conocimos el Evangelio, cuando estamos en la primaria, sea cual sea la circunstancia como conocimos el Evangelio, sabemos estas cosas y siempre es bueno y siempre vamos a ir aprendiendo cada vez más. Lo importante es saber que el plan de Dios, el plan de felicidad, no parte de la tierra y no termina en la tierra, sino que es un plan eterno. Y hay promesas que se nos han dado que no solamente son y se darán en la tierra, sino que también podrán darse en un tiempo venidero. Eso da esperanza, da fortaleza para todas nosotras que quizás estamos esperando promesas que no solamente quizás se puedan dar ahora, sino más adelante. Así que les testifico estas cosas, esperamos que esta clase haya sido muy fortalecedora para ustedes y les invitamos a seguir leyendo la clase. Hay muchos también escrituras ahí para poder apoyarnos, y si tienen alguna duda también lo podemos seguir viendo de manera personal. Así que les mandamos un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Debido al tiempo les vamos a recordar los mensajes también por WhatsApp, los anuncios por WhatsApp. Y vamos a terminar con la última oración que se la hemos pedido a la hermana Katy Bonilla. Por favor, hermana Katy.